Nuestro tema de hoy es Cristo nacido de mujer o nacido de la mujer. Es el tema mariano. Por tanto, vamos a ver lo que podríamos calificar de espiritualidad mariana del apóstol y con referencia especial al sacerdote. Este tema es muy importante para toda la vida cristiana. Los temas que hemos visto de vocación, palabra, Eucaristía, comunidad, santidad, etc., están relacionados. Hay que acostumbrarse en el cristianismo a vivir de la armonía de la revelación, la armonía de la fe. Es una especie de síntesis que hay que tener, pero si el corazón no está unificado, pues los temas quedan un poco sueltos. Pues hay credo, sacramentos, mandamientos, oración. ¿Qué significa? Pues Jesús es Jesús, palabra, es Jesús, Eucaristía, es Jesús en la comunidad de hermanos, en la iglesia, es Jesús que quiere vivir en nosotros y hacer de nosotros una vida relacional con Dios, con los hermanos y con la misma creación. En el escrito, la exposición está con 4 puntos que vamos a ver también sintéticamente, pero yo prefiero como hablar un poco espontáneamente, aunque entonces las palabras son más inexactas. Un primer punto es que se trata de la plenitud de los tiempos, como dice San Pablo cuando habla de Jesús, que nace de la mujer, nacido de la mujer. Y por tanto es el cristianismo en una marcha histórica, historia de salvación. Y en este camino nos acompaña, claro, es Jesús, el centro, nacido de María. El segundo punto indica que esta gran realidad de gracia está envuelta en signos pobres. Incluso en nuestra cultura no podemos decir que nuestra cultura grecolatina sea superior a las demás. Es muy válida y puede aportar a la familia humana muchísimo y ha aportado precisamente un poco el cauce de la revelación cristiana. Sí, pero son signos pobres. Cuando lleguemos a la visión beatífica, todos nuestros términos teológicos, incluso dogmáticos, que son necesarios y válidos para la visión beatífica, ya no sirven. Hay que ser humildes. Entonces, saber que estas grandes realidades de gracia están en medio de signos pobres. O sea, pues es la historia que camina, es Jesús, nacido de la mujer, signos pobres, y por tanto la iglesia de Jesús, la comunidad de iglesia convocada por Jesús, es por su misma naturaleza, es mariana, es misionera, es decir, es cristiana. Jesús nace de María y quiere llegar a todos los corazones y a todas las culturas y a todos los pueblos. Y claro, todo esto tiene una aplicación concreta al apóstol, al sacerdote, podemos decir en nuestro caso, pero es todo apóstol. Y si se quiere hablar del sacerdocio, como sabemos, se ha anunciado que habrá un simposio sobre la teología fundamental del sacerdocio, pero en vistas a presentar una perspectiva más profunda que no pierda nada de lo que ya tenemos. Ahora bien, el sacerdocio de Cristo, ¿dónde empezó? ¿Y cómo empezó? En el seno de María. Vengo para hacer tu voluntad. Esta es la realidad de gracia. Y por tanto, la maravilla es que cada ser humano, por tanto, toda la Iglesia y toda la humanidad está llamada a hacer de la vida una donación que es la misma oblación sacerdotal de Jesús. Esto es lo más grande que existe. Para esto hay unos servicios y ministerios que tienen una diferencia, como no. Y
estamos los sacerdotes ministros, sí, pero lo más grandioso es el sí de Jesús al Padre desde el seno de María, que quiere insertarse en cada corazón humano, y por esto nosotros mismos los sacerdotes, con todo nuestro servicio profético, sacramental, diaconal, lo que intentamos, y eso está en la Santa Misa, que toda la comunidad pueda responder amén, amén, en arameo. Es el sí de la Virgen, es el sí de la Iglesia. Esta es la esquemita del retiro. Ahora bien, yo he pensado, reflexionando un poquito más sobre este tema, pues hacer un pequeño resumen primero, para poder ver de nuevo, también dentro de la brevedad de los 4 puntos, un resumen de estos 50 años y un poquito más, desde el Vaticano II hasta hoy, algunas frases clave sobre la Virgen. No se trata de nuevos dogmas, ya sabemos que todo está en el credo. Jesús, el Hijo de Dios, nacido de María la Virgen, está todo allí. Y ella, que es la llena de gracia, la Inmaculada, la Asunta de los Cielos, no se pierde nada. Pero veamos, por ejemplo, así en resumen, ¿no? Si tomamos el concilio, ya mirando más al apóstol e incluso al sacerdote, hay una frase que para mí es la clave. Está en la Lumen Gentium, la Iglesia Luz de las Gentes, el número 65, cuando dice que el apóstol debe tener el afecto materno de María. Es el resumen de lo que es el apóstol. ¿Por qué? Pues ahí ha comparado la maternidad de María con la de la Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Ambas son una misma realidad, con toda la diferencia, que se recibe la palabra, el verbo, bajo la acción del Espíritu Santo, se transmite al mundo. ¿Y qué es el apóstol? Pues uno que se ha contagiado o le han contagiado del afecto materno de María. Y por esto, en el mismo concilio, cuando hablará de cómo el sacerdote, al final del decreto Presbyterorum Ordinis, puede perseverar, le ofrece unos medios, y el único medio que explica, el único, es la relación con María. Los demás no los explica. Número 18, Presbyterorum Ordinis. Ella, que es ejemplo admirable de esta docilidad, ella, guiada por el Espíritu Santo, se entregó totalmente al misterio de la redención de los hombres. Entonces los presbíteros amen a María con filial devoción, a la Madre del sumo y eterno sacerdote. Yo creo que es uno de los temas más olvidados en teología y en la espiritualidad. Cristo sacerdote. ¿Y qué es Cristo sacerdote? Pues Cristo, Dios hecho hombre y salvador. Está todo ahí. Claro que da la vida, y por tanto si Él dice incluso, podéis destruir este templo, pero yo lo voy a reedificar en 3 días. Es que Él es el nuevo templo, nuevo altar y nueva víctima, que se inmola. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Dirán, bueno, pero no usa la palabra sacerdote. Es la terminología de la época. Hubieran entendido que sería un sacerdote como Aarón. No, Jesús es otra realidad más profunda. Si tomamos Pablo VI, que ya empieza pues con el concilio, luego sigue los años que conocemos de Pablo VI, ya sabemos que aquellos momentos son muy difíciles. Sobre todo pues, los primeros años después del concilio. Y cómo él logra pues, poner claridad. Y el tema mariano, precisamente, Marialis Cultus, le sirve para afianzar el punto clave. Dice, con el sí de María, la humanidad entera ha comenzado su retorno a Dios. Y dirán, ¿y qué tiene que ver esto con la espiritualidad sacerdotal o apostólica del apóstol? Oiga, si es lo que intentamos distraídos, que todos los días la comunidad responda amén. Que según San Justino, el siglo II,
era inmediatamente después que el ministro había dicho las palabras que hoy llamamos de la consagración. La comunión responde amén. Es el amén de Jesús al Padre en el amor del Espíritu Santo, es la vida trinitaria. Y esto debe reflejarse en cada cristiano, el bautizado, y en todo el pueblo de Dios. Esto es lo sacerdotal. Hay servicios especiales, ya sabemos, como el sacerdocio ministerial. Recuerden que Santo Tomás de Aquino nos dice que el sí de María es en nombre de toda la humanidad. Entonces, cuando el sacerdote levanta el cáliz ahora y la hostia, por el Cristo, por él y en él, por Cristo, con él y en él, y pide el sí es de toda la humanidad. De momento, la pequeña comunidad que somos nosotros. Esta iglesia tiene que renovarse para ser reflejo de Cristo buen pastor, sacerdote, pero aquel que sirve tiene que ser reflejo especial, memoria especial, exégesis especial. Bueno, pues por esto Pablo VI, dentro de su sufrimiento, como sabemos, pues habla de la Virgen oyente, de la Virgen orante, de la Virgen madre. Está todo ahí. Escucha la palabra, la medita, dice que sí y se convierte en instrumento de gracia. Entonces, cuando llega la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, de la mujer propiamente, es la frase de San Pablo. Si queremos resumir a Juan Pablo II en este tema de María, ya sabemos que él tiene la encíclica Redemptoris Mater. Hay dos expresiones que son muy apostólicas. Cuando dice que Juan recibe a María y hace la traducción, citando a San Agustín, en comunión de vida. En comunión de vida. O sea, recibir a María como madre no es un adorno. No, es la realidad cristiana en comunión de vida, en sintonía, allá en Pentecostés, ¿no? En el cenáculo de Pentecostés, en sintonía de oración, en comunión de vida, y por esto dice Juan Pablo II, dejarla entrar. Los temas marianos que los exponemos a la gente, dejen entrar a María, dejarse sorprender por el amor. Por esto llegó a decir Juan Pablo II también, refiriéndose a la vocación y a la formación, que María es la persona humana que mejor que nadie ha correspondido a la vocación de Dios y que es como un modelo de todas las vocaciones, especialmente la sacerdotal. Si queremos resumir a Benedicto XVI en este aspecto, que es difícil por toda su doctrina tan profunda, pues recuerden la despedida. Claro, nos fijamos más bien en aquello que fue muy llamativo, que él estaba dispuesto a obedecer a aquel que ya estaba ahí, que no se sabía quién sería, el que iba a ser su sucesor, como el Papa, ¿no? Sí, pero lo que dijo antes indica un hombre muy profundo. Dice, citando a Guardini, la Iglesia camina y se renueva continuamente. Han de cambiar muchas cosas continuamente, solo que el cambio tiene que ser auténtico, si no, no vale, ¿no? Y dice, pero el corazón del Evangelio no cambia. La Iglesia sigue. ¿Por qué? Porque es como la Virgen, que recibe la palabra bajo la acción del Espíritu Santo y la transmite al mundo. Es la Iglesia Madre. No lo dijo con palabras precisas, porque fue un discurso espontáneo, ¿no? Despedirse, pero ellos lo tienen fácilmente, se puede encontrar en el sitio, pues la despedida del Papa Benedicto al final de febrero del 2013. Pero dijo él, en su último discurso en Aparecida, se fijó en la palabrita que está en los Hechos de los Apóstoles 1:14, que los apóstoles y discípulos, claro, oraban en sintonía con la Madre de Jesús.
en sintonía. ¿Ven? Si decimos sinodal, es que hacemos el mismo camino. En sintonía es comunión, es koinonia. Si no hay esta sintonía, no hay sinodalidad. Así que los temas que se tocan en la sinodalidad, ¿por qué no? Si no aparece María, de cristiano nada. Hay que ser sinceros. Y si está ella, hay autenticidad. Esto que dijo el Papa Benedicto muy brevemente, lo acaba de decir estos días con otra expresión el Papa Francisco en una videoconferencia a la Conferencia Episcopal Brasileña. Y les dice, hablando de la pandemia, que hay centenares de miles de familias que han tenido pérdidas y sufren. Pero el pueblo está unido y ustedes tienen que estar unidos. Y les pone el ejemplo de la imagen de Aparecida que la encontraron, y ya saben ustedes, en el río deshecha, y rehacerla, unirla. Pues esto, si está ella, la Iglesia no está desunida. Si está ella, está la Iglesia. Y si no, no está la Iglesia. Por esto el Papa es, en este sentido ya, Papa Francisco, cuando llegaba de México, precisamente de América en general y de México, al llegar a Santa María Mayor explicó, ¿no?, que dejarse mirar por ella, dejarse acoger por ella, dejarse guiar de la mano por ella. Bien, esto está, digamos, en estos 50 años, un poquito más, desde el concilio hasta hoy, que nos indica que el tema mariano no es un adorno. O es Jesús nacido de María o no es Jesús. Fíjense, porque aquí en el fondo, la doctrina de San Pablo es muy importante, está todo el querigma. Ya en el discurso de San Pedro, el día de Pentecostés, San Pablo está más concreto con frases clave, y esta frase que hemos citado, que es de la carta a los Gálatas 4:4-5, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de la mujer. Fíjense que está todo allí, claro, con armonía con otros textos. Es el Hijo de Dios, nace de María, por obra del Espíritu Santo, atracción de la gracia. Entonces la salvación, Dios, hombre, Salvador, es todo lo que sabemos. Por esto el Catecismo nos dice que la oración de la Virgen María, su Fiat, su Magnificat, que lo recordamos todos los días con el Ángelus y con las vísperas, ¿no?, dice, se caracteriza por la ofrenda generosa de todo su ser en la fe. Si quieren hablar de sacerdocio del pueblo de Dios también, y se olvidan de esto, están hablando de puras teorías y de abstracciones. El sacerdocio es muy concreto. Es el sí de Jesús al Padre, desde el seno de María, que quiso el sí de María y el nuestro. Y todo el ministerio sacerdotal, profético, sacramental y exegético, es para lograr que cada persona simplemente diga que sí, que sea santa. Así que los temas cristianos, cuando se discuten, y uno intuye, porque no podemos hacer juicios temerarios, ni podemos juzgar a nadie, pero uno ve el modo de hablar. Intuye, estas personas no buscan la gloria de Dios, no buscan la santidad, entonces están hablando de abstracciones. Jesús no es abstracto. Decía ya un gran teólogo, las abstracciones no tienen madre. Jesús no es abstracto, es muy concreto. Estos días también el Santo Padre mandó una videoconferencia por el doctorado de Santa Teresa, de 50 años, ¿no? Pues yo recuerdo una frase de Santa Teresa sobre la Virgen. Me pareció, dice ella, asirme de las manos de Nuestra Señora. De los santos quizá no tendrán muchas explicaciones, pero tiene afirmaciones que indican toda una vida, pues asirme de las manos
de Nuestra Señora. Nosotros tenemos a San Juan de Ávila como patrono. Pues ya sabemos en aquella plática famosa, los sacerdotes, ¿no?, que empieza diciendo: mirémonos, padres, de pies a cabeza, y nos veremos semejantes a la Virgen María, que con sus palabras trajo a Dios a su seno, a los hombres, a la humanidad, y nosotros cada día en la Eucaristía. Y decía que la Virgen ve en cada discípulo, en cada apóstol, en cada sacerdote, un pedazo de sus entrañas. Y por esto ella es la universal limosnera de todas las misericordias de Dios. Es enfermera, decía, del Hospital de la Misericordia de Dios. Bueno, ahora pasemos, aunque sea brevemente, estos 4 puntos del retiro que he dicho. Yo prefiero pues decir algo un poquito más espontáneo, ya digo, será más inexacto, pero cuando uno escribe o habla en clase, pues procura ser más exacto y natural, ¿no? En un retiro, pues en una predicación, pues hay que mover el corazón, y el mismo que habla y predica, pues ha de estar dispuesto, porque nadie ha dicho un sí perfecto todavía, hasta llegar al más allá. Primer punto, pues, la plenitud de los tiempos que dice San Pablo. Es muy importante. Fíjense que es un paralelo de la predicación primera de Jesús. Es Jesús que dice: ya se ha cumplido el tiempo, ya se ha cumplido. Y el reino de Dios está cerca, está presente. ¿Qué hay que hacer? Abrir el corazón. Pues la plenitud de los tiempos, que Dios envía a su Hijo, nacido de la mujer o de la mujer, ya sabemos por obra del Espíritu Santo. Entonces está todo. Es Jesús, Dios, hombre, Salvador. ¿Y para qué esto? Pues para que recibiéramos la adopción de hijos. Adopción no es cuestión jurídica, es un regalo de Dios. Dios nos ha hecho hijos en el Hijo. Es regalo suyo, es gracia, pero este sentido es adopción. Entonces, hacer que cada cristiano haga de la vida un sí, como el Magnificat y el Fiat de María, es decir, como el sí de Jesús, que quiso el sí de María y el Magnificat de María. Este texto paulino, pues algunos ya lo han remarcado. Claro que no tenemos los datos precisos, pero hay ciertos cálculos muy objetivos, viendo los padres apostólicos o subapostólicos también, ¿no? Ven cuándo escriben los evangelistas y cuándo escribe San Pablo la carta a los Gálatas. Parece anterior al texto que tenemos de Mateo o Marcos o Lucas o Juan, que es un poquito más tardío. Es el primer texto mariano. No dice María, pues es la mujer, que en San Lucas es como la hija de Sión: alégrate, el Señor está en ti, Salvador y Rey, Jesús, Rey. En San Mateo va a hacer referencia a la Virgen Madre del Emmanuel. Entonces tenemos aquí pues el trasfondo de toda la predicación cristiana. Y por esto San Pablo se compara, porque esto es Gálatas 4:7, ¿no? Y San Pablo continúa y se compara a esta mujer. Yo sufro dolores de parto para formar a Cristo en vosotros. Gálatas 4:19. ¿Qué es el apostolado? Aquello que dijo el Papa Benedicto al despedirse. ¿Qué es la Iglesia? Pues que recibe el Espíritu Santo para transmitir a Jesús. Recibe a Jesús bajo la acción del Espíritu Santo como María lo transmite al mundo. Entonces Pablo, que hace referencia al querigma, ¿y qué es su apostolado? Dolores de parto, solo que no es Pablo que acuñó este texto. Quien acuñó este texto es Jesús en la última cena. Comparó a los apóstoles a una madre cuando da luz.
el primero es Jesús, con dolores de parto. Hay una sintonía. Formar a Cristo, esto es el apostolado. ¿Y cómo va a formar a Cristo si no tiene el amor materno de la mujer? Este es el desafío. Entonces María es como la figura de todo apostolado. Y por esto en el mismo capítulo 4 de los Gálatas presenta a la Iglesia, la Jerusalén de arriba, dice, nuestra madre. Es todo, Es Jesús que nace de María, nace de la Iglesia a través de cada persona, cada bautizado, cada apóstol, Y por tanto, quien medita la palabra de Dios, como María, la va recibiendo en su seno. Ella, dice Benedicto XVI, estaba tan acostumbrada a meditar la palabra ya antes de la encarnación, que esta palabra se hizo carne en ella en el momento de la encarnación. Ahí tenemos pues como el resumen de todo, porque es la Virgen, madre, pero la pobre de Yahvé. Dios ha mirado la nada, el humus, es el signo pobre, pero ella colabora, dice que sí. Y toda acción apostólica tiende a formar personas y comunidades que mediten la palabra en el corazón como María. Comunidades contemplativas. Es una cuestión que hay que plantearse, porque muchas personas, también en España, están buscando métodos de meditación fuera del cristianismo. Si son métodos solo, pues pueden ser válidos porque son ejercicios, sí, pero a veces es algo más y puede ser una trampa. Nos faltan cristianos contemplativos. Un cristiano que no sea contemplativo hoy va a perder la fe. Sí, este es el gran desafío que tenemos. Si no se recibe a Jesús en el corazón, no se lo recibe. Y los movimientos de cada época son muy fuertes. En la época pasada hay que mirar la historia, la nuestra es distinta. Hay fuertes movimientos de viento y las hojas secas se caen. No se marcha de la Iglesia quien ha encontrado a Cristo. Entonces, nuestra acción apostólica, pues, se trata de esto, de formar personas y comunidades que mediten la palabra en el corazón como María, por tanto que sean comunidades contemplativas, celebrativas, es toda la liturgia, y comprometidas ¿en qué? En ser santos y apóstoles, y santos sin rebaja y apóstoles sin frontera. Esta es la razón de ser de la Iglesia, no más, no tenemos otra razón de ser. Recibir a Cristo, celebrarlo, vivirlo, anunciarlo, todo bajo la acción del Espíritu Santo, tomando a María como modelo, que es la Madre de Dios y Madre nuestra. Por tanto, es una Iglesia que contempla, que vive, que celebra, que anuncia. ¿Y qué anuncia? Pues la mujer. Es decir, toma un niño a su madre, pues Jesús nacido de María. Y por tanto, la historia ya puede recuperar su verdadero rumbo y sentido salvífico, mientras haya un cristiano en el mundo que sepa imitar el sí de María, la historia sigue adelante. El segundo punto del retiro es que todo esto es en medio de signos pobres. Cuando María, según San Lucas, coloca a Jesús en el pesebre, dice, lo envolvió en pañales, lo recostó en un pesebre. El otro día hablamos del sepulcro vacío, es un signo pobre. Jesús habla al corazón. Estos signos pobres ayudan a reflexionar, ¿no? Como las mismas apariciones que son signos pobres. También, si no estuviera la gracia, la aparición no produce el efecto de la fe, pero se necesita la gracia. Entonces tenemos que
toda esta gran realidad de gracia es como un itinerario de pobreza y humildad. Claro que hemos gastado las palabras. ¿Y pobreza qué es? Pues pobreza es apreciar las cosas como dones de Dios para compartir, no para posesionarse de ellas. ¿Y qué es humildad? Humildad, humus, es la realidad. ¿Y qué es la realidad? Sin Cristo no existe la realidad. Aquello de Hegel de Marx también, Hegel sí que la realidad es irreversible, los acontecimientos son irreversibles, los que tenemos en la cabeza sí, pero la realidad concreta está Jesús en ella. En la plenitud de los tiempos ha llegado ya el Señor. Entonces hay que meterse sin miedo en la historia. Y por tanto, en los bienes de Dios, que son para compartir, mientras la comunidad cristiana del Día del Señor no sea una comunidad que comparta los bienes de verdad, pues no es cristiana. Y no logrará ser un solo corazón y una sola alma, sino en el grado en que comparta la palabra, la Eucaristía, los bienes que ha recibido. Entonces aquí encontramos esta gran realidad. Y es Jesús que ha querido entrar en estos signos pobres de pañales y pesebre, pues Dios auténtico, sí, pero hombre auténtico. Y vemos el misterio de la historia de Jesús, tiempo de Belén, tiempo de Egipto, tiempo de Nazaret, en total, según parece, 3 años de vida pública solo, sí, pero deja en el mundo la acción suya y su misma presencia como resucitado. Entonces en María encontramos todo esto. ¿Bien? La misión maternal de María, dice el concilio, hacia los hombres, de ninguna manera obscurece ni disminuye esta única mediación de Cristo. Es Cristo el único mediador y el único redentor. Pero todo lo que es Jesús, como dice San Pablo, el Padre nos lo ha dado. Y cada bautizado participa de la mediación y de la redención. Tiene que completar. ¿Cómo? Cada uno, según la gracia recibida. Y a las expresiones hay que cuidarlas, y atenerse al magisterio de la Iglesia. Pero todos participamos de la única mediación de Jesús y de la única redención de Jesús. Es más, el concilio llega a decir que Jesús, siendo el único mediador, María participa de esta mediación y la mediación de Cristo la muestra en toda su eficacia, porque Jesús no quiere hacer nada sin nuestra colaboración. Es Dios que salva al hombre por medio del hombre, solo que son signos pobres, los de Jesús y los nuestros, lo cual no significa que hemos de dejar la teología o la filosofía. Al revés, hay que cuidar muy bien los términos, y lo mismo pues la ciencia, y lo mismo pues la técnica, pero son medios, no pueden suplir a la gracia, hay que ser humildes. Tenemos hoy una situación social que se llama de globalización. Ya vemos esta realidad también en un momento de pandemia. Jesús se encuentra escondido, manifestado en signos pobres. Hay que abrir los ojos. Es verdad que mucha gente se va, pero mucha gente vuelve y son más auténticos que antes. Solo que el apóstol es el que queda más cuestionado. Ya no podemos predicar cosas superficiales. No se puede predicar sin haber estado antes en oración y contemplación, porque entonces la predicación no es predicación. Somos instrumentos, pobres, sí, pero eficaces. Los mismos sacramentos son 7 momentos en los cuales toda la Iglesia, que ya es sacramento, todo es sacramental, pero hay 7 momentos en que la eficacia es muy peculiar y no obstante continúan siendo signos tan pobres como puede ser las especies de pan o unas palabras o el agua.
Entonces la Iglesia se hace signo eficaz de Cristo, sacramento universal de salvación, en el grado en que vivan los pañales de Jesús en Belén y el pesebre de Jesús en Belén. Si no, no sería la Iglesia de Jesús. Sin María no nace Jesús. Y sin una Iglesia de naturaleza mariana, no nace el Señor. María es figura de una Iglesia de signos pobres, portadores de Jesús. Santa Teresa, hemos hecho alusión antes, ella se llama siempre Ruin, pues sí tiene toda la razón. ¿Qué somos cada uno de nosotros? De nosotros mismos. Lo que ha hecho la gracia es una maravilla, pero de nosotros, pues la miseria que además podemos fracasar si el Señor no nos tiene de la mano. La Iglesia sigue siendo, pues, la cuna en la que María coloca a Jesús para comunicarlo a todos los pueblos. Y por tanto, una situación especial como la nuestra es providencial para purificar tantas cosas. Habrá que ser prudentes. La prudencia es necesaria siempre, si no, no hay virtud. No hay ninguna virtud. Pero hay que renovarse. Para caminar como María, pues hay que caminar en comunión de vida, en sintonía, pues, con ella, con Jesús, sabiendo que hay una presencia suya, activa y materna, que no nos deja de la mano. El resultado de todo esto es que, ya lo he leído antes, el tercer punto ahora, es la naturaleza mariana y misionera de la Iglesia. Es que es algo esencial. O sea, no es que la Iglesia tiene un adorno que se llama mariana o tiene un adorno que se llama misionera. No, es la naturaleza, su razón de ser. Aquello que dijo Papa Benedicto en el momento de la despedida es una cita implícita de San León Magno. Es de los primeros que dijo esto, que es María y la Iglesia, son una sola madre que recibe a Jesús bajo la acción del Espíritu Santo, lo comunica al mundo. Entonces la naturaleza de la Iglesia es recibir a Jesús y transmitir a Jesús. Por tanto, todo lo que no sea recibir a Jesús y transmitir a Jesús no es Iglesia. Nos lo hemos inventado nosotros, no lo ha instituido nuestro Señor. Y lo que ha instituido nuestro Señor hay que conservarlo, según la tradición apostólica. Hay que ser respetuosos, porque no está bien querer cambiar las cosas como con las ocurrencias que puede tener uno con mucha chispa en la cabeza. La Iglesia se cambia en el sentido de mejorar lo que ya tenemos, que no lo hemos conocido del todo. Lo que Jesús hizo, nacer de María, pues quiere nacer de la Iglesia. Por tanto, toda la acción del apóstol se puede comparar de verdad a una maternidad, pero dolorosa en cuanto que no estará de moda. Así que la misma predicación, o un profesor o un formador, cuántas personas en apostolados desconocidos, en la vida claustral, por ejemplo, personas enfermas, es la maternidad de la Iglesia. Y por tanto la misión de María y de la Iglesia, cada una tiene su peculiaridad, consiste en ser instrumento, por obra del Espíritu Santo, para comunicar a Cristo al mundo. Y por tanto la acción apostólica de la Iglesia tiene carácter mariano y materno, porque es una Iglesia pues, que imita a María. Como dice Lumen Gentium, que engendró a Cristo, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen, para que también nazca y crezca por medio de la Iglesia en las almas de los fieles. Así pues, la renovación de la Iglesia tiene que ser por una mayor fidelidad a la gracia que está muchas veces sin estrenar. He dicho antes, por ejemplo, el sacerdocio. ¿Y quién vive hoy el sacerdocio de Cristo? Que es lo esencial. No entenderemos nunca el sacerdocio de los fieles, sacerdocio ministerial, sin vivir en sintonía profunda con
el sí de Jesús el Padre en el amor del Espíritu Santo. Dice la Lumen Gentium, el número 59, citando este texto de los Hechos de los Apóstoles del 14, vemos a los apóstoles antes del día de Pentecostés perseverar unánimemente en la oración, con las mujeres, María la Madre de Jesús y los hermanos de este. Entonces vemos María que implora con sus ruegos, dice el concilio, el don del Espíritu Santo. Ella lo implora para la Iglesia. Ella es ya Iglesia, y lo implora, quien ya ha cubierto el Espíritu Santo con su sombra, Virgen de la Anunciación. Esta realidad pues continúa en la historia. La maternidad de María se hace presente y se actualiza por medio de la acción misionera de la Iglesia. Por tanto, una Iglesia que no fuera misionera no entiende nada de lo que es Iglesia. Que no fuera mariana no es la Iglesia de Jesús. Por tanto, no es un adorno o una devoción, es algo esencial. Y así pues, esta fe de María, dice el Papa Juan Pablo II, precede el testimonio apostólico de la Iglesia y permanece en el corazón de la Iglesia. Así pues, maternidad de María y maternidad de la Iglesia se postulan mutuamente. Pues ahí está la invitación. Y por tanto, ahora digamos, aunque sea ya más brevemente, pues ya lo hemos dicho en todo lo anterior, ya nuestra espiritualidad apostólica del apóstol, pues puede ser laico, puede ser de persona consagrada, puede ser sacerdote. Si esta espiritualidad no es misionera, no es eucarística, no es contemplativa, no es mariana, pues no es la espiritualidad. Porque ¿qué es espiritualidad? Vida según el Espíritu, pero el Espíritu bajo el cual fue concebido Jesús en el seno de María y ahora en la Iglesia. Por tanto, esta espiritualidad apostólica, sacerdotal, encuentra su fuente en la palabra meditada y en la Eucaristía. Se hace presente el Señor, actualizando su sacrificio redentor. Por tanto, pidiendo de cada uno un sí, una oblación. Lo más importante de un sacerdote es su sí bautismal. Aunque sea distinta el sacerdocio de los fieles del ministerial, el concilio dice distinción esencial incluso, sí, pero lo más importante para el sacerdote incluso es hacer de la vida un sí oblativo sacerdotal, que es de todos los fieles. Y él debe ser como una especie de exégesis viviente de lo que pide el Evangelio a cada fiel. Esta espiritual sacerdotal, pues, misionera, encuentra su fuente en la Eucaristía. Cuando decimos las palabras de Jesús, haced esto en conmemoración mía, ¿y qué es esto? Que Jesús hace presente la Eucaristía. Sí, pero no para quedarse de adorno, se queda sacramentalmente para vivir en el corazón de cada persona. Por tanto, el que dice esto, las palabras de Dios, haced esto en conmemoración mía, se compromete por estas mismas palabras a ser pan partido. Haced esto en conmemoración mía, que es el sacerdote, en memoria viva de lo que es Jesús, pan partido, y el apóstol, por tanto, signo sacramental de la caridad de Cristo, sacerdote, víctima y buen pastor. Todo esto empezó en el seno de María, la madre de Jesús. En aquel momento tiene origen esta realidad de Cristo, sacerdote y víctima. Por esto ella es la madre del sumo y eterno sacerdote. Ahora se celebra la fiesta, como sabemos, después de Pentecostés, el lunes, ¿no? Ella es la reina de los apóstoles y auxilio de su ministerio, dice el concilio. Pero ella es madre de todos, es madre de Cristo sacerdote. ¿Por qué? Pues lo mismo que es madre de Dios, porque concibe a quien es Dios. Pues concibe a quien es sacerdote y víctima. Es madre de Cristo sacerdote, pues es madre del pueblo sacerdotal.
de cada uno que se bautiza, de toda la comunidad cristiana. Y es madre de aquellos que tienen un servicio peculiar apostólico, que puede ser ya lo que llamamos sacerdocio ministerial. Es madre peculiar de los sacerdotes ministros, como han repetido los papas. Pues esta espiritualidad se concreta en comunión de vida con María. Pues dejarla entrar en casa. Ella no quiere entrar de adorno. Para todo apóstol, de modo especial para el sacerdote ministro, queda bien trazada la pauta del apostolado y de la espiritualidad misionera y mariana. Esta frase del concilio, que lo repito, la Virgen en su vida fue ejemplo de aquel afecto materno con el que es necesario estén animados todos los que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan para regenerar a los hombres. Este es nuestro tema. San Ildefonso de Toledo decía en la oración: te suplico, Virgen Santa, que yo reciba a Jesús de aquel Espíritu de quien tú engendraste a Jesús. Esto es también como de San Juan Crisóstomo, en San León Magno. Por tanto, quien ama así a la Madre de Jesús, espontáneamente se siente Iglesia Madre y misionera y se compromete con generosidad a ayudar a otros. Pues esta es la invitación y, por tanto, vivamos con sencillez lo que nos pide el Espíritu Santo ahora en este momento de Iglesia. Es un momento irrepetible. La historia de la Iglesia es historia de gracia. Siempre se puede hacer lo mejor. Y lo mejor es hacer de cada momento de la vida un sí. El sí de Jesús al Padre en el amor del Espíritu Santo, pero Jesús ya presente en la Iglesia, su palabra, su Eucaristía en medio de la comunidad, en cada cristiano, en cada bautizado, en cada persona apóstol y en cada sacerdote. Pues ojalá todo esto sea realidad y aprovechemos estos momentos de gracia que son siempre irrepetibles.